tenemos el siguiente tema que vamos a estar trabajando, es el de equilibrio físico. En este tema vamos a ver qué son los equilibrios líquido-líquido, sólido-líquido, gas-líquido, y cómo el comportamiento de las fases de sustancias puras o en una mezcla. Cuando tenemos una mezcla de sustancias, podemos decir que es una mezcla binaria, ¿ok? Bueno, rápidamente vamos a ver conceptos básicos como qué es la materia y que esta a su vez está sustituida o dividida en dos partes, ¿no? Que es la sustancia pura y la mezcla. Dentro de las sustancias puras podemos encontrar elementos y compuestos como el agua, elementos como tenemos el mercurio, el cloro, el bromo, etc. Y en las mezclas podemos dividirla en dos, homogéneas y heterogéneas. Sabemos que las homogéneas, bueno, son aquellas donde no se distingue ninguna fase, es decir, que se encuentran miscibles entre ellos, y cuando no, pues la heterogénea es que son sustancias inmiscibles en las cuales podemos ver las fases. Por ejemplo, aquí tenemos agua-aceite y en la que está homogénea el sulfato de cobre. Las disoluciones o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular, donde dos o más sustancias se unen para formar un solo producto, una sola disolución. Por ejemplo, la disolución va a estar constituida por dos, vamos a decir, dos partes, ¿no? O dos componentes. Una es el solvente y otras son los solutos. El solvente, o conocido también como disolvente, es el componente que está en mayor proporción en la mezcla o en la disolución y determina además el estado de agregación de la disolución. En el caso de los solutos son aquellos que se encuentran pues en menor proporción, y son esos componentes están disueltos en el disolvente. Por ejemplo, podemos tener la sal. Ustedes tienen un vaso con 250 mililitros, por ejemplo, de sal, le echan una cucharada de agua, 250 mililitros de agua, agregan sal y ustedes pueden hacer la disolución en eso. Entonces tenemos un soluto, que sería nuestra sal en este caso, y el disolvente, bueno, sería el agua. Aquí tenemos algunos tipos de disoluciones, el tipo de disolvente, el soluto y los ejemplos. Por ejemplo, el primero, sólido. Puede ser sólido, son aleaciones de acero, carbón, fierro, bronce, cobre, estaño. Líquidos, puede ser las amalgamas, bromas, mercurio, el oro en estado sólido y el mercurio en estado líquido, el gas, donde podemos tener un metal más hidrógeno en estado gaseoso. En el caso de los disolventes líquidos puede ser líquido sol con sólido, como cloruro de sodio más agua, líquido etanol más agua, en la fase gas dióxido de carbono más agua. En la fase gaseosa puede también tener un sólido como la salida del aire de sublimación, el líquido como el agua con el aire y el gas, el oxígeno. Estos serían algunos ejemplos de tipos de disoluciones cuando encontramos el disolvente, que en este puede ser el estado sólido, líquido, gas, y el soluto, que podemos encontrarlo también sólido, sólido, líquido, sólido, líquido, sólido, gas, o líquido, sólido, líquido, 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 gas, o gas, sólido, gas, líquido, gas, ¿ok? Son algunos ejemplos que tenemos aquí. Ahora bien, dentro de esas soluciones o disoluciones, nosotros tenemos que hacer algunos cálculos, como por ejemplo de concentración, en las cuales ustedes pueden calcular la molaridad, la fracción molar. Dentro de estas, las que más utilizamos, por ejemplo, para los cálculos analíticos, son las molaridades y las molalidades, y la fracción molar. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, como podemos ver en la diapositiva, la molaridad o concentración molar es el número de moles de soluto por litros de disolución. ¿Sí? Por eso cuando se escucha la concentración de X solución, se encuentra 2 molar. Es esto que estamos viendo aquí. Y la molalidad es también, suele expresarse en corchetes, como por ejemplo el cloruro de sodio. Cuando nosotros manejamos corchetes, estamos hablando de concentraciones, ¿ok? Bien, entonces en el caso de la molalidad, es el número de solutos sobre kilogramos de disolvente. Entonces las unidades son mol sobre kilogramo. En el caso de las fracciones molares, tanto por una de moles por una especie I,
quiere decir que tenemos que la X, en el caso de X, representa la fracción molar de Y, cualquier especie química o compuesto químico. Va a ser igual al número de moles, en este caso NI, representa el número de moles cualquier especie, multiplicado o entre su peso molecular, ya sea de una sola sustancia o de dos o más, ¿sí? O mezcla de estas. Este valor es adimensional. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes ponen número de moles, son gramos sobre moles, y también abajo pues tendríamos gramos sobre moles. Entonces se eliminan las unidades. En el caso de la fracción molar, también algo que se me pasa a comentar es que aquí sería el número de moles de Y, de la especie Y que estaba estoy calculando, entre el número de moles totales. Es decir, que yo voy a sumar la sumatoria. Si tengo 2 o 3 componentes, pues voy a sumar los los números de moles de ellos para hacer el número de moles totales, ¿ok? Es por eso que se cancelan las unidades y bueno, nos queda un valor adimensional, lo cual quiere decir que 0 puede ser menor o igual a x1 o esto menor o igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, que al calcular las moles de cada componente, vamos a decir en un sistema gaseoso, para el cálculo propiamente, entonces las fracciones molares de toda esa mezcla debe sumar 1. Es decir, que cada uno tiene una proporción diferente dentro del sistema, ¿no? Tenemos otras expresiones de concentración, como son masa, por ciento en masa, por ciento en volumen, y por ciento también peso o volumen. Aquí cada una de ellas pues están viendo las fórmulas. Entonces denota como porcentaje de masa que es igual a la masa del soluto entre la masa total. En el caso de la disolución, perdón, en el caso del volumen, tenemos el volumen del soluto, que el que se encuentra en menor proporción, dividido entre el volumen total de la disolución. Es decir, si tengo 50 y tengo 100 gramos, entonces le doy 50 gramos de azúcar, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la concentración, ya sea en masa, ya sea en volumen o ya sea en masa en volumen, ¿ok? Esas son las concentraciones que podríamos obtener y cada uno de nosotros podemos hacer el cálculo dependiendo obviamente de lo que se esté solicitando, ¿no? Otras expresiones de concentración son las partes por millón. Regularmente en la industria química se utiliza más este cálculo, ¿no? Cuando dicen cuántas partes por millón tenemos tal, ¿no? O la permisibilidad que nos marcan las normas regularmente está en partes por millón. Puede ser también en partes por billón, en partes por trillón. Y aquí tenemos nosotros las fórmulas en cómo podemos obtener estos cálculos mediante esas fórmulas, ¿ok? Ahora bien, bueno, posteriormente haremos este ejemplo en el aula. Los ejemplos los vamos a hacer en el aula, ¿no? Disoluciones. ¿Qué es un proceso de disolución? Cuando hablamos también de disolución, estamos hablando de la entalpía de cada compuesto. Yo les decía que cada componente o cada especie química tiene una energía, ya sea que la libera o que necesita absorber energía para poder lograr esa disociación o disolución, ¿ok? En este caso tenemos que la entalpía, cuando es mayor a 0 en la etapa 1, ¿sí? En la etapa 1 que tenemos la entalpía dice para separarse de las moléculas del disolvente con su energía, porque es mayor a 0. Es decir, que es una reacción de tipo endotérmica. Ajá. Entonces, esta especie química necesita de cierta cantidad de energía, para consumir cierta cantidad de energía para poder hacer la separación de sus moléculas, ¿ok?
En la etapa 2, cuando también sigue siendo mayor a cero, la entalpía para la separación de las moléculas del soluto también consume energía. ¿Ok? Entonces, ya vimos, el disolvente necesita cierta cantidad de energía para separarse, al igual que el soluto. En la etapa 3, como vemos aquí, ya la energía, la entalpía ya se vuelve menor a cero. Eso dice para la fracción de las moléculas soluto disolvente. Y ya libera energía. Es decir, que una vez que esto reacciona, ambos reaccionan, pudiera ser que liberamos energía. No siempre sucede así, ¿verdad? En la práctica. Aquí estamos viendo esta parte y nos está indicando que cuando esos dos se combinan, están liberando energía. En algunos casos, pues necesitamos agregar cierta cantidad de energía para que se pueda llevar a efecto esa disolución. Sí se lleva a efecto, pero no completamente en algunas reacciones. Entonces tenemos que ayudar de alguna manera a las moléculas, calentándolas o adicionándoles calor para que se pueda llevarse a cabo la reacción, ¿no? Entonces, partiendo de esto que acabamos de ver, nos dice que la entalpía de disolución va a ser igual a la entalpía del componente 1 más el 2 más el 3, etcétera, etcétera. Esa va a ser la entalpía de disolución total. ¿Okay? Ya vimos un poquito de esto, cómo hacer los cálculos en eso. Bueno, disoluciones y proceso de disolución. Hay disoluciones no ideales. Entonces hay mezclas heterogéneas y hay disoluciones ideales. ¿Okay? En el caso de las disoluciones ideales, donde la entalpía de la disolución es igual a cero, es decir, que se encuentra de alguna manera en equilibrio, nos dice que entonces va a ser igual a la entalpía final. Por ejemplo, si separamos, hacemos algunos cálculos, la entalpía del componente 3 va a ser igual a la entalpía del componente 1, menos, perdón, la energía del componente 1 más la componente 2, o la energía del componente 1 y la energía del componente 2, recordando que la delta significa que hay una variación, ¿no? En el caso de no ideales, soluciones no ideales, puede ser un proceso exotérmico o un proceso endotérmico, donde uno de ellos, por ejemplo, si tenemos la entalpía del componente 3, pudiéramos decir que estamos hablando del resultado, ¿no? de cada una de ellas. Entonces, si delta H3 es mayor a delta H1 más delta H2, entonces esto va a ser igual a mayor a 0. Si el caso de que tenemos las entalpías mayor, el del H3, el menor que el H1 más el H2, entonces las interacciones sobre el soluto disolvente va a ser menor al soluto y disolvente. Lo que estoy diciendo acá. Entonces podemos utilizar la energía libre de Gibbs en la disolución, que es igual a la entalpía, a la variación de la entalpía de la disolución, menos la menos la temperatura multiplicado por la diferencial de la entropía. Todo esto nos permite calcular la disolución de la energía libre de la disolución. ¿Okay? Otro punto importante también que vamos a estar viendo es la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Pues va a ser la máxima cantidad de soluto que se va a disolver valga la redundancia, en el disolvente a un determinado tiempo y en una determinada temperatura específica. ¿Okay? Decíamos que a lo mejor a temperatura ambiente no se disuelven, tenemos que ayudarles con cierta cantidad de temperatura para que se pueda llevar a efecto esta disolución.
¿ok? Y contamos con 3 tipos: saturada, no saturada y sobresaturada. Y cada una de ellas las vamos a definir de la siguiente manera. Dice que una disolución saturada es aquella disolución que tiene la máxima cantidad de soluto que es posible disolver. Y esto podemos decir que se encuentre en equilibrio dinámico. En las casos de las soluciones disoluciones no saturadas contienen la mayor cantidad de soluto, que es la que es capaz de disolver. O sea, es decir, si no logra disolver completamente, pues obviamente nos va a tener una cantidad de soluto. Nos va a quedar como normalmente decimos o escuchamos, como un precipitado, ¿no? Porque no se disuelve. Ahora, en el caso de la disolución sobresaturada, contiene más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. No son estables y se precipitan, ¿no?, con el tiempo. Entonces, podemos decir que esto lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula, donde S va a ser la solubilidad, va a ser igual a los gramos del soluto, es decir, consecuente de la proporción, entre los 100 gramos de disolvente. Aquí ya vamos a tener los 100 gramos de disolvente, ¿sí? Entonces, por cada gramo de soluto tenemos que tener gramos de disolvente. Y de esta manera estaríamos calculando la solubilidad. Bueno, aquí tenemos lo que decíamos, tenemos el disolvente, podemos agregar el soluto, la disolución está insaturada, la solución saturada y la solución sobresaturada. Entonces, podemos tener, obviamente, cuanto más le agregues de soluto, pues podemos convertir en una solución tanto saturada, sobresaturada, ¿ok? Ahí está, la solución saturada, hay pequeñas partículas de sólido, y la sobresaturada, pues, que quiere decir que vamos a tener más cantidad de soluto que de solvente, ¿ok? Y ahí tenemos nuevamente la fórmula. ¿Cómo funciona la solubilidad en función de la temperatura? Nos dice aquí que en la mayoría de los casos, la solubilidad de sólidos en líquidos aumenta con la temperatura. Y bueno, por ejemplo, ustedes en alguna ocasión a lo mejor preparan té o chocolate, no sé, o café regularmente, ¿no? Entonces tenemos agua caliente, le agregamos, no sé, primero a lo mejor el café y luego el azúcar, no sé, y podemos mover o simplemente agregarlos y podemos ver que inmediatamente empieza la disolución. Obviamente, si nosotros agitamos tantito, hacemos un movimiento de agitación, esto se logra disolver completamente, siempre y cuando no agreguemos de más. Es decir, si yo agrego 5 o 6 cucharadas a una taza, bueno, a lo mejor en algún momento no se va a disolver el café y va a quedar como una solución sobresaturada, ¿ok? Aquí hay algunos procesos, dice que son procesos endotérmicos, es decir, que necesitan energía para poder llevarse efecto. Y tenemos algunos ejemplos como el cloruro de potasio. Tenemos también el cromato, el carbonato de potasio, el carbonato del dicromato, el carbonato del sulfato de cesio, etcétera. Entonces, nitrato de sodio, etcétera. Entonces, ahí podemos ver cómo son los efectos de la temperatura con respecto a algunos compuestos. En la solubilidad, dice, la gran mayoría de los gases en agua disminuye con la temperatura. Entonces, aquí la solubilidad, en el caso de los gases, de la gran mayoría, disminuye con la temperatura. Es decir, que si tenemos una alta temperatura, difícilmente vamos a poder disolver ese gas, ¿no? en el disolvente. En este caso, pues si estamos hablando de agua. Bien, tenemos esta ley, que es la ley de Henry, y que también en función de los equilibrios físicos, equilibrios
químicos, vamos a ver que se encuentra, vamos a decir, afectado, puede llegar a afectar en algún momento dado la temperatura, como vimos en los ejemplos, y la presión también. Entonces, aquí en este caso, dice las solubilidades sólidos o líquidos, en los líquidos apenas se ven afectadas por la presión. En cambio, para los gases sí está afectada. Es decir, que aquí a diferencia de líquidos y sólidos, en el caso de los gases sí nos vamos a ver afectados por la influencia de la presión. Entonces tenemos ahí que CI es la concentración. Va a ser igual acá, que acá va a representar la constante de Henry, la cual depende del gas, del líquido y de la temperatura. Y PI es la presión parcial del gas. Casi en todos los textos de físico-química o termodinámica, en el caso cuando aplicamos los gases, vamos a ver que vamos a tener la influencia de la presión. Recuerden, bueno, hay que ver también que cuando tenemos un sistema donde se encuentran varios gases, recordarán ustedes, no sé si ya lo vieron también, termodinámica o apenas van a llegar termodinámica, cada gas ejerce cierta presión dentro del sistema. Por eso es que dice aquí que tenemos la presión parcial de I, es decir, que esto va en función de cada uno de los gases que podemos tener presentes en el sistema. ¿Okay? Entonces, el aumentar la presión aumenta el número de moléculas que chocan sobre la superficie del líquido y acaban disolviéndose. Y eso es verdad, o sea, tenemos cierto gas, a nosotros al aumentarle la presión, pues esta va a haber una mayor interacción entre las moléculas, hay un choque de ellas en el momento de poder agregar presión al sistema, ¿no? Y pues ya decíamos que temperatura pues nos ayuda a disolver el soluto en el disolvente, ¿no?